Bueno, hola a todos. Eh, Siempre digo que cuesta mucho a veces preparar una palabra para los hermanos, es una carga, porque a veces uno dice, ¿qué voy a enseñar a mi hermano que ya quizás no sepa? A veces me toca compartir en la semana también la palabra de Dios. Es una bendición a veces poder compartirla con los chicos de la escuela. Cuesta mucho también, pero bueno, es algo que Dios puso y lo puedo hacer, así que solamente oro para que Dios me dé la gracia para llegar a sus corazones, porque a veces uno no ve el fruto ahí enseguida. Es ir quizás como algo rutinario para ellos. En algunos lugares es mejor, unos cursos es mejor, en otros es un poco más resistido, pero como siempre digo, no soy yo el que los convenzo ni el que los tiene que convencer. Es el Espíritu Santo. Uno pone la semilla y ojalá que después venga otra persona que pueda cosechar de esa semilla para que ellos pertenezcan. Siempre les digo, Dios quiere que todos ustedes, le digo a los chicos, puedan pertenecer a la familia de Dios, que pueda decirles son mis hermanos o mis hermanas. Así que les pido al Espíritu Santo que me guíe y que esta palabra sea de provecho para ustedes. Les pido que empecemos leyendo Génesis capítulo 2, desde el versículo 15 hasta el versículo 17, si puede ser, cambien la NBI. Y estamos en una época en el que en el tema de la enfermedad es un tema de auge. Si uno quizás se pone a ver cuáles fueron los temas más buscados o vistos o hablados o las noticias, seguramente salió la enfermedad y el ranking lo tiene ganado el COVID. Pero también está pasando otras cosas. Estamos pasando por una crisis espiritual y moral también, podemos decirlo, ¿no? En otro grupo hablé un poco del tema de qué es la ética. Y ahí, bueno, da para hablar de muchas cosas. Y entonces lo relacioné con este tema de la enfermedad. Y este pasaje es un pasaje muy conocido. Si me acompañan, voy a leer de acá desde el monitor. Esto es el principio, creo que todos, la mayoría conocemos lo que pasó acá. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Y esto fue algo que yo a veces les trato de explicar a los chicos. En ese jardín había de todo, de todos los frutos y de todas las cosas que ellos podían comer, no tenían casi restricciones. Como que uno entrara a un hipermercado, siempre les digo, imagínense esto, entrar a un shopping, a un hipermercado, al lugar que a ustedes más les guste y bueno, digan, bueno, pueden agarrar, no sé, no sé qué lugar les gusta ir de compras a ustedes, pero pueden agarrar, ir al Unicenter y dice Dios, bueno, agarrá del local que quieras lo que se te ocurra, lo que vos quieras, no hay restricción, salvo esto. Y ahí uno tiene de todo para agarrar, lo que se te ocurra. Si uno piensa en el Unicenter, que es algo que conocemos, o creo que la mayoría, o un hipermercado que ahora hay de todo, hay ropa, electrodomésticos, uno piensa, sí, voy a agarrar esto, voy a agarrar aquello, esta ropa, esto para mí, esto, y dice, no, Dios, eso no podés agarrar, lo único. ¿Y qué se piensan que hacemos los seres humanos? Queremos ir a agarrar eso que no podemos agarrar. Por más que tengamos 2 millones de cosas de opción, está en nuestra naturaleza ir a buscar eso que no podemos. Está en nosotros. Pero también está ahí, esa es lo que Dios se jugó por nosotros, darnos esa libertad de elegir. Tener la elección de hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Por ir por este camino o ir por el otro camino? No hay otro ser creado que tenga esa chance que tiene el ser humano. Todo el tiempo tenemos la capacidad y la libertad de poder elegir qué camino tomar, por sí o por no. Esto sí o esto no. Esto está bien o esto está mal. Es lo que pasó acá. Y todos conocemos el resto de la historia. Lamentablemente, ellos decidieron hacer justamente lo único que Dios le dijo que no podían hacer. Y Dios se la jugó acá y bueno, era parte de esto
que Dios llamó libre albedrío, la libertad que nos dio al ser humano. Y quiero que busquemos en el capítulo 3, versículo 22 de Génesis. Y en esta parte dice, y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros. Acá está hablando la Trinidad, ¿no? Pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Y acá sabemos que después de esto Dios expulsa del jardín del Edén a Adán y Eva. Y parece un relato muy común, muy racional, decimos está bien, hicieron algo malo, Dios los expulsa de ese lugar. Pero fíjense este contexto, esto que está ahí metido en este pequeño versículo. En todas esas cosas que el hombre podía elegir para comer, estaba el árbol de la vida. Dios no le dijo, no podés comer del árbol de la vida. Si él comía o la mujer comían del árbol de la vida, iban a vivir eternamente. Pero Dios no podía aceptar que el hombre, una vez caído en pecado, viviera eternamente en su forma humana con el pecado. Por eso es que los expulsa. Pero Dios quería darles desde el principio, quería darnos desde el principio esta chance de poder comer de ese fruto y vivir eternamente. Ese era el plan de Dios, que nosotros tuviéramos una vida eterna en comunión con Él. Porque este árbol también estaba ahí en el jardín y no estaba negado para ellos. Lo podían agarrar, pero se ve que su preocupación no era morirse, no entendían este concepto de la muerte. ¿Qué significaba? Entonces, no veían, como a veces nos pasa cuando somos jóvenes, que creemos que la vida nunca se va a terminar. Y tenemos ese concepto de que la vida es larga y que nunca vamos a morirnos, o que la muerte está muy lejos. Y bien sabemos que cuando vamos avanzando y pasamos ciertas circunstancias, esa idea va cambiando en nosotros. Se ve que esta idea no estaba cerca, no estaba en su mente la idea de morir, tenían todo a favor. Y nunca se les ocurrió, por lo que entiendo, comer en algún momento de ese árbol de la vida. Entonces, por las dudas, Dios dijo, no, vamos a sacarlo de acá, no va a hacer cosa que haga esto. Y en ese momento la enfermedad del pecado se metió en nosotros, se metió en el ser humano. Y buscando, para ponernos un poco en contexto, ¿qué significa esto de estar enfermos? ¿Qué significa de que el pecado nos enfermó a la raza humana? Porque estamos enfermos espiritualmente. Y anoté dos acepciones, dos conclusiones que encontré. Una dice, alteración leve o grave del funcionamiento normal de un organismo o de alguna de sus partes debido a una causa interna o externa. Y la otra acepción de enfermedad dice que es una cosa que perturba, daña a una persona en lo moral o en lo espiritual y que es difícil de combatir o de sanar. La enfermedad también puede ser algo moral y espiritual. Esto es lo que pasó ahí en ese momento. Hay algo que se metió en nosotros que es el pecado. Y eso nos dañó nuestra relación con Dios, dañó lo que Él tenía planeado para nosotros. Y ahí la humanidad y toda la creación está, porque dice la palabra que la creación está gimiendo para que Dios la restaure. Toda la humanidad estamos sufriendo esta enfermedad que hemos sufrido del pecado en nosotros. Cada día luchamos contra el pecado, contra esta sensación de no querer hacer lo que dice Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Y leyendo Romanos, que Guti habló de Romanos, estuve leyendo y quiero que leamos el capítulo 1, desde el versículo 11, por favor. Acá Pablo le está escribiendo a los romanos. Él quería ir a Roma, a conocerlos, a enseñarles de la palabra, a administrarlos, a orar por ellos, a que haya una relación. Quería enseñarles qué él tenía de parte de Dios para ellos. Y este pasaje lo dividí en dos partes. La primera parte
es un poco más amigable. Vamos a llegar hasta el versículo 17. Pablo dice esto: tengo muchos deseos de verlos para compartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto de entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Amén. Pablo quiere compartirles esto que recibió de Dios, esta verdad del Evangelio. Quería enseñarles, quería impartirles dones espirituales, quería tener una comunión con ellos. Tenía tanto para contarles que estaba ahí con una ansiedad por llevar lo que tenía de parte de Dios, estas buenas noticias de lo que Dios hizo por nosotros y tener una relación personal con esa iglesia. Pero a partir del versículo 18, y si me tienen paciencia, vamos a llegar hasta el 32. Y acá parece como que de un momento a otro cambia el tono de lo que viene hablando, porque acá viene hablando buena onda. Todas buenas noticias, quiero estar con ustedes, quiero enseñarles, quiero orar por ustedes, que tengan dones espirituales, que nos conozcamos. Y en este pasaje, de un pasaje a otro, parece que como que cambia totalmente el relato. Dice: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios,
quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Parece que Pablo acá de un momento a otro le dijo, bueno, tengo todas esas cosas buenas para ustedes, pero acá le dijo, todo esto está mal. No se crean que lo que están viviendo en esa sociedad está bien. Es más, había personas quizás que estaban viviendo esas cosas, que estaban en contra de la voluntad de Dios. Y yo a veces les digo a los chicos que parece Dios no es un Dios malo. Porque si uno agarra esto fuera de contexto, parece que Dios fuera solamente un Dios que nos quiere castigar. Lo que Pablo quiere dejar bien en claro, cuáles son esas cosas que están mal. Porque a veces parece que necesitamos que Dios diga específicamente, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Porque si no decimos, no, yo no sabía. Dice la palabra de Dios que cada uno va a ser juzgado lo que Dios puso en nuestro corazón, por más que nunca hayamos escuchado la ley o la palabra de Dios. Y Pablo acá les hace como un favor, le digo yo, porque acá dice, no, esto está mal, y le da toda una lista de las cosas que están mal. Y él le dice, todas estas cosas se merecen la muerte. Esa muerte que entró cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, cuando nos alejamos de Él. Pero Dios no quiere que nos asustemos o que digamos, no, qué Dios malo, qué Dios que nos quiere cortar la libertad, es un anti. No, Pablo quiere dejar bien en claro cuáles son las cosas que nos alejan de Dios y que merecen la muerte. Y fíjense que ese listado que está ahí es un listado bastante largo. Va de cosas que nosotros llamaríamos cosas graves a cosas muy leves, como ser chismoso, o qué sé yo, desobedecer a mi padre. ¿Quién no lo ha hecho? Pero él dice, eso también está mal. Y ser chismoso también está mal. Y relaciones sexuales impuras también está mal. Todo eso sí, todo eso está mal. Porque a veces tendemos a relativizar el pecado. Y creemos que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que hay cosas que, bueno, que las pasaría por alto. Porque Él es bueno. Dice, no, eso está mal. Pero Dios no se queda con eso. No nos quedemos con eso de parte de Dios. Lo que pasa es que también Pablo quería enseñarles algo. Estamos en una época en la que ya dejamos atrás el concepto de la posmodernidad. Esa rebeldía contra las cosas que ya estaban establecidas. Esa rebeldía, esa desganez, eso que nos dejó que este gusto amargo, que la modernidad supuestamente nos iba a aliviar a todos los seres humanos, que el avance de la ciencia y la tecnología y el conocimiento iba a hacer que toda la humanidad iba a entrar en una etapa de bienestar, y eso falló. Y la posmodernidad es un poco eso, es el pensamiento de decir, no, ya no nos quedamos con esas cosas establecidas, nos rebelamos a la autoridad, nos rebelamos a las cosas que son universales. Y ahora estamos en la etapa que llaman la etapa de la posverdad. No sé si escucharon este concepto. Estamos en la etapa de la posverdad. ¿Qué es este concepto nuevo? Es este concepto de que, bueno, ya no hay ningún parámetro de qué es la verdad o qué no es la verdad. La verdad viene a ser lo que yo creo que para mí es la verdad. Y no siquiera me voy a fijar en la realidad o lo que dice la ciencia o lo que dicen las personas. No importa que yo vaya en contra de la realidad misma. Mi verdad es esta y hago lo que yo quiero. Y lo vemos a diario. Y cada vez avanza más. Ya no importa la verdad de Dios o la verdad de los hombres o la verdad de la ciencia o la verdad de la misma realidad. No importa nada. Si yo quiero hacer esto, si yo quiero, como escuchamos tantas veces ahora, percibirme de tal manera, lo hago. No me importa lo que diga la ciencia, ni cómo nací, ni la biología, ni nada. Es lo que yo creo. Lo que yo creo para mí. Y obviamente esta posverdad rechaza rotundamente la palabra de Dios, que es la verdad única. Y parecería que Pablo estuviera predicando para esta era de posverdad, que tuviéramos que hacer un listado nuevamente de las cosas que están bien y las cosas que están mal, porque a veces parece que nos olvidamos de qué cosas están bien y qué cosas están mal para Dios. En Isaías capítulo 5, versículo 20,
5:20, Isaías 5:20, perdón, Cami. Acá el profeta dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora muchas personas a las cosas que nosotros, por lo menos los hijos de Dios, consideramos malas, ellos dicen, no, eso no está mal, está bien. Cada uno decide qué está bien para uno mismo, por más de que la misma realidad física corporal que lo rodea diga lo contrario. Estamos en esta época que estamos luchando para poder predicar la palabra de Dios. Es una lucha cultural, es una lucha espiritual. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tomar armas, pero no para pelear contra la gente, porque Dios, dice la palabra de Dios que en San Juan 3:16, que Dios mandó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice solamente de algunos, dice todos tienen la chance de creer y ganarse la vida eterna. Tenemos que predicar el amor de Dios, pero sin dejar de decir la verdad, con amor y con misericordia, pero sin alejarnos de la palabra de Dios. Estamos en una época que la palabra de Dios cada día se pone en duda. ¿Qué es lo que dice? Si es tan así o no. Estamos buscándole la vuelta para acomodar esa verdad que tenemos acá por siglos a nuestra verdad, a nuestra manera de pensar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar la toalla? ¿Salir a pelearnos con todos? Marcos capítulo 16, versículo 15. Principalmente dijo Jesús, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. No tenemos que dejar de hacer esto, de predicar la palabra de Dios. Y a veces predicar la palabra de Dios es también hacerlo con nuestros hechos, como hablé la otra vez con nuestra adoración, que es en el lugar que estemos hacer lo mejor que podamos como si lo hiciéramos para el Señor. Jesús nos mandó a hacer esto. Dios hizo su parte, como dije recién en San Juan 3:16, y si podemos leer San Juan 3:16 y 17. Dios, ¿qué hace? Dios se quedó de brazos cruzados, solamente nos dijo, todo esto está mal y nada más. No, como dije recién, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el 17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que es lo que muchos creen, que Dios solamente vino a condenar, sino para salvarlo por medio de Él. Dios nos pone bien en claro qué cosas están mal. Y Él tenía un plan y tiene este plan nuevo, que es Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenarlo. Pero Dios es un Dios justo y un Dios santo que tampoco se puede olvidar de las cosas que están mal. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Jeremías capítulo 29, versículo 7. Están muy callados, o estoy yo, no quiero atosigarlos, digan, ¿qué me trajo Fernando hoy? Esto era algo que pasaba en el pueblo de Israel y que el profeta les decía a los que estaban en otro lugar que no era su tierra. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Esta es una palabra también para nosotros. Si nosotros como hijos de Dios estamos bien en un lugar, por más que alrededor esté todo mal, nosotros somos la luz de ese lugar. Acá el pueblo de Dios había sido deportado de Israel, no les tocó un lugar lindo, pero la palabra de Dios les decía, en ese lugar que les toque ir, que es fuera de su país, fuera de su cultura, ustedes tienen que estar bien, para que la ciudad a donde están ustedes esté bien. Si ustedes están mal, si el pueblo de Dios baja los brazos y nos aflojamos, y bueno, el resto de la cultura va a avanzar
y va a ser para peor. Nosotros somos los que tenemos como que tenemos que impulsar el bienestar de la ciudad. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Dice acá en Timoteo, así que recomiendo ante todo, nos hablan a nosotros, ¿no? Que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos sean salvos y que lleguen a conocer la verdad. Esta verdad, la palabra de Dios, las buenas nuevas, de que Dios tiene un plan para nosotros. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. No estamos tirando, como diríamos antiguamente, en un saco roto. Estamos ahí, una semilla que por fe creemos que lo que hacemos no se ve, como dijo por ahí, como dijo Fernando, que estábamos cantando. A veces parece que Dios no se mueve y que todo nuestro trabajo es en vano. Pero no. Tengamos paciencia, porque dice la palabra de Dios que a su debido tiempo vamos a ver todo el trabajo que hicimos. Me acuerdo de la historia de Abraham, que él no llegó a ver todas las promesas que Dios le hizo, terribles promesas, pero él confió por fe de que Dios las iba a cumplir, y así tenemos que hacer nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Estamos en una sociedad que a veces suena fuerte decir que es una sociedad enferma. Y seguramente si decimos esta palabra ante otros, vamos a decir que somos unos retrógrados y que estamos juzgando a las personas. Pero espiritualmente estamos enfermos. Nuestra sociedad está enferma y necesita de Dios urgentemente. Tenemos que orar por las autoridades, más en esta época nosotros que tenemos que elegir quiénes van a ser las futuras autoridades. Tenemos que orar, tenemos que ser luz en el lugar que estemos. Tenemos que llevar la palabra, pero tenemos que tener bien en claro qué es lo que Dios dice que está bien y qué es lo que está mal. No nos desviemos, así como Pablo empezó, que dijo, yo quiero enseñarles las buenas noticias a todos, pero también quiero dejarles bien en claro qué cosas están mal. Y eso es mi consejo quizás para hoy. Tengamos bien en claro nosotros qué es lo que está mal para Dios y qué es lo que está bien, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y si tenemos alguna duda, recurramos a los pastores, a nuestros líderes, a preguntarle, ¿esto está bien o está mal lo que estoy haciendo? No seamos como la gente que vive ahora en la posverdad, que solamente nos creamos o nos quedemos con nuestro solo pensamiento, con lo que creemos que está bien. Busquemos la guía del Espíritu Santo, busquemos qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que estoy haciendo, a lo que voy a hacer, a lo que estoy hablando, a lo que estoy compartiendo. No nos dejemos enredar, como dice otra parte de la Biblia, que cambiemos nuestra manera de pensar, que no nos acoplemos al pensamiento de este mundo, sino que cambiemos nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Esa manera de pensar tiene que ser tener la mente de Cristo. Y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Son momentos difíciles. Ha sido una semana difícil por lo menos para mí. Y creo que para muchos. Y estamos en un momento que tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. No a los sentimientos, a las emociones o a las reuniones, sino principalmente a la palabra de Dios. Si no estamos aferrados a la palabra de Dios, si hay dudas, vamos a ser vencidos, nos van a convencer de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Tenemos que afirmarnos más que nunca. Amén. Y quiero terminar con esto. Apocalipsis capítulo 22, versículos 12 y 13.
Leímos en el principio que Dios tuvo que sacar a Adán y Eva del jardín del Edén para que no comieran del fruto del árbol de la vida. Pero miren lo que dice acá. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Uno más, por favor. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Ese árbol de la vida nos está esperando a nosotros, si somos fieles, si lavamos nuestras vestiduras del pecado, si creemos que Él va a volver, que es el principio y el fin. Así como en un principio le negó el árbol de la vida a Adán y Eva, ahora dice no, ahora está disponible para ustedes, para nosotros, para que vivamos una vida eterna junto a Él. Pero esa vida eterna empieza acá, hoy, aferrándonos a la palabra de Dios, siendo luz, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, actuando y hablando con amor, pero sin dejar de lado la verdad. Oremos. Señor, son tiempos en los que la batalla, Señor, está en su punto máximo, Señor. El enemigo nos ataca con pensamientos, con cultura, con enfermedades, con pandemia, con inestabilidad económica, con incertidumbre. Señor, necesitamos más que nunca de vos. Que tu palabra se revele a nosotros. Espíritu Santo, revelanos lo que tenés para nosotros. Revelanos la palabra cuando la leemos. Que nos podamos aferrar a tu verdad, a la única verdad. Dice, Señor, que vamos a conocer la verdad y esta verdad nos va a hacer libres. Si somos libres, Señor, lo queremos por tu palabra, por lo que hiciste por nosotros. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a vos, a poner todas nuestras esperanzas, Señor, en vos. Todas nuestras inquietudes, nuestras cargas. Señor, como decía Jesús en el Sermón del Monte, Señor, busca a aquellas personas que sean humildes, espirituales. Bienaventurados los humildes espirituales. Y Señor, me reconozco que necesito de vos. Soy pobre espiritualmente, Señor, y necesito que vos me llenes cada día. Que el Espíritu Santo, Señor, actúe en mí y a través de mí y en mis hermanos, Señor, y en la iglesia. Que esta iglesia se levante, se ponga de pie. Que vos obres con libertad, Señor. Que veamos cómo te movés. Que trabajes en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Que venga tu reino, Señor, a nuestra nación, que se ha alejado tanto de vos. Y te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados, por los pecados de la iglesia, por los pecados de nuestro país, que se ha vuelto un país idólatra, Señor, y te pedimos perdón. No queremos perder tu bendición, Señor, tu presencia. Que haya una renovación, Señor, en tu iglesia para que nos pongamos de pie. Para que tu palabra, Señor, nos transforme y transformemos el lugar donde estemos. Señor, saca todo obstáculo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros recuerdos. Limpianos, Señor. Como dice ahí la palabra, queremos limpiar nuestras vestiduras para acceder a ese árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, Señor, la ciudad eterna. Bendigo a mis hermanos, Señor. Bendigo a sus familias. Bendigo sus trabajos, sus economías. Líbranos, Señor, de las enfermedades. Líbranos Señor, de los ataques del enemigo que invaden nuestra mente, Señor. Los rechazamos en el nombre de Jesús y proclamamos, Señor, tu bendición y esa victoria que vos nos diste en la cruz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Espero no haber sido muy chocante, pero bien para el Señor. Amén. Que Dios los fortalezca.